En este vídeo vamos a ver cómo medir distancias entre objetos en el plano. Lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se medía la distancia entre dos puntos en el plano. Si recordamos, la distancia de dos puntos en el plano coincidía con el módulo del vector que unía ambos puntos. Por lo tanto, usamos esta fórmula, que la distancia entre P y Q es el módulo del vector PQ. Vamos a ver un ejemplo. La distancia entre los dos puntos es el módulo del vector PQ. El vector PQ es el que tiene de coordenadas las de Q menos las de P. En este caso, el vector PQ es el 8480. Por lo tanto, el módulo de PQ es la raíz cuadrada de 84 al cuadrado más 80 al cuadrado. Esto es esta cantidad. Por lo tanto, la distancia de P a Q es 116 unidades. Y aquí hay unos ejercicios de repaso. Hazlos y ahora volvemos. Hemos vuelto. La distancia de A a B es el módulo del vector AB. Recordamos las coordenadas de B menos las de A. Y como se trata del módulo, sería pues 87 menos 10 al cuadrado más 43 menos 7 al cuadrado. Operamos dentro de la raíz y se obtiene el valor raíz de 7018, que si le sacamos factores de la raíz nos queda como 11 raíz de 58. Pues bien, esa es la distancia de A a B, 11 raíz de 58, aproximadamente 83 y pico. Vamos al siguiente. La distancia de C a D es el módulo del vector CD. Por lo tanto, estaremos hablando de la raíz cuadrada de 5 menos 12 al cuadrado más 14 menos 10 al cuadrado. Como ves, es otra vez el cuadrado de las coordenadas del vector CD. En este caso, nos va quedando la raíz de 625. Y la raíz de 625 es 25. Por lo tanto, la distancia de C a D es de 25 unidades lineales. Por último, vamos a ver la distancia entre 5 menos 30 y 1854. Otra vez, el módulo del vector PQ. Y otra vez, el mismo tipo de operación. Con lo que obtenemos que finalmente eso es 85. Es decir, la distancia de P a Q es 85. Y a continuación vamos a ver la distancia de un punto a una recta. Nos encontramos en esta situación. Hay una recta de ecuación general ax más bi más c igual a 0, lo que significa que su vector normal es el AB. Además, conocemos un punto base de la recta que es el x0 y 0. Se trata de calcular la distancia de un punto Q cualquiera del plano hasta la recta R. Es evidente que esta distancia es la distancia que hay de Q a A. Si se traza una paralela a R que pase por Q, esta corta al vector normal en el punto B. Y se puede observar fácilmente que las distancias de A a Q y de P a B son iguales. Y ahora unimos el punto P con el punto Q a través de un vector. Y lo que observamos es que la distancia de P a B coincide con la proyección ortogonal del vector PQ sobre N. Y para calcular esta proyección ortogonal basta con hacer el producto escalar del PQ por N y dividirlo entre el módulo de N. Para calcular el producto escalar que se necesita es necesario conocer PQ, que se obtiene de las coordenadas de Q menos las de P. Y el vector AB lo conocemos desde el inicio. Al ejecutar las operaciones aquí indicadas, se obtiene esta expresión. Si se agrupan las variables a la izquierda y lo que no lo tiene a la derecha, llegamos a este resultado. Bien, vamos a fijarnos en A, X0, B y 0.
Vamos al punto de origen. En el segundo renglón, como vemos que x0 y 0 pertenece a R, al sustituirlo debe cumplir la ecuación. Por lo tanto, de aquí puedo despejar yo C y obtener que menos A0 menos B0 es lo mismo que C. Es decir, que todo esto que está aquí abajo es C. Por otro lado, el módulo del vector es evidente que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, la distancia del punto a la recta, que es lo que de verdad nos interesaba, es AX más BI más C, que ha salido del redondel rojo de la derecha, dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la distancia del punto 5 menos 7 a la recta 60x más 11y menos 2 igual a 0. Y vamos a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Basta con aplicar la fórmula de la distancia. En este caso la A vale 60, la B vale 11 y la C vale menos 2. Y por otro lado tenemos que el x0 sería 5 y el y0 sería menos 7. Así que al combinar estos valores se obtiene la expresión que, si se opera adecuadamente, nos dan estos valores. La parte de arriba nos quedaría como 300 menos 79 y la parte de abajo es 61. Por lo tanto, la distancia de P a R es 221 dividido entre 61, que viene a ser más o menos 3 y pico, que no es lo interesante de este problema. Otro ejemplo más. Calcular la distancia del punto Q a la recta S. Aquí lo vamos a hacer ya directamente, nos vale la misma fórmula del apartado anterior, y en este caso sustituimos las coordenadas de Q y los coeficientes de R. Obtendríamos esto. La parte de arriba tendría esa pinta, la parte de abajo sería raíz de 29, por lo tanto quedaría menos 31 partido por 29. Como se trata de un valor absoluto, es 31. Así que la distancia de P a R es 31 partido por raíz de 29, que viene a ser aproximadamente 5,76. Y a continuación vemos una serie de ejercicios. Como siempre, vas a parar, vas a hacerlo y volver cuando los tengas terminados. Hemos vuelto y vamos con el primero. Aplicamos la fórmula y obtenemos, como vemos aquí, hemos bajado los coeficientes de la recta y ahora ponemos las coordenadas. El resultado obtenido es raíz de 169 en el denominador y valor absoluto de 2 arriba. Por lo tanto, la distancia es 12 partido por 13, que es aproximadamente 0,92. En el ejercicio 74 repetimos el mismo proceso. Operamos y vamos obteniendo que la distancia de Q a S es de 4 unidades. En el 75 lo mismo. Vamos a fijarnos es que siempre es la misma historia. No tiene ningún tipo de secreto. Es absolutamente mecánico y rápido. En el 76 más de lo mismo. Perfecto. Pues nada, ahora que conocemos cómo se calcula la distancia de un punto a una recta, vamos a ver cómo se calcula la distancia entre dos rectas. Al hablar de la distancia entre dos ciudades, cabe plantearse cómo calcularlas. En la imagen se ven 3 posibles distancias. Todas ellas son distancias entre puntos de las dos ciudades. Sin embargo, la distancia entre las dos ciudades solamente es la línea verde. Esto nos da pie a definir la distancia entre dos conjuntos, cualesquiera, como el mínimo de las distancias de cualquier punto del primero con cualquier punto del segundo. En el caso de las rectas, la definición es la que acabamos de ver arriba. Cuando tenemos dos rectas puede ocurrir o que no sean paralelas, como es el caso que tenemos en el dibujo. En ese caso, siempre hay un punto de intersección entre ellas.
Por lo tanto, la distancia entre las dos es 0. O las rectas pueden ser paralelas. Cuando las rectas son paralelas, nos va a bastar encontrar cualquier punto porque la distancia entre ellos siempre es la misma. Así que vamos a centrarnos en esto. Es decir, para calcular la distancia entre dos rectas paralelas, lo que hacemos es elegir cualquier punto que nos parezca de una y calcular la distancia a la otra recta. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la distancia entre esas rectas. Bien, lo primero que tenemos que ver es si son paralelas o no. Como las dos se encuentran en forma general, pues comprobamos si sus vectores normales son paralelos. En este caso, vemos que no es cierto que sean paralelos, por lo tanto las rectas no son paralelas. Y como no son paralelas, su distancia es 0. Vamos a un segundo caso. Volvemos a dividir los coeficientes de las x de las dos ecuaciones, los coeficientes de las y de las dos ecuaciones, y vemos que da lo mismo. Por lo tanto, sí que se trata de rectas paralelas. Por lo tanto, voy a elegir un punto de la recta S, además que tenga como x 0. Pues ¿qué hago? Sustituyo la x en la recta S y voy a obtener que la y vale menos 7, por lo tanto el punto 0 menos 7 está en la recta S y ese punto es el que voy a utilizar para calcular la distancia a R. Sin más que aplicar la fórmula de los casos anteriores, aquí vemos cómo nos va quedando esto. El numerador nos daría 12 y el denominador pues raíz de 25, así que eso es 12 dividido entre 5, que es 2,4. Por lo tanto, la distancia entre las dos rectas es 2,4. A continuación, unos ejercicios y lo de siempre. Hazlos y vuelve en un rato. Estamos de vuelta y, como antes, vamos a ver qué pasa con los coeficientes de las x y de las y. Al dividirlo vemos que dan lo mismo, por lo tanto las rectas son paralelas. Elegimos un punto de S, por ejemplo, que x valga 0. Si la x vale 0, y vale menos 5. Y calculamos la distancia del punto 0 menos 5 a la recta R. La fórmula nos da 2,8. Por tanto, la distancia de RS es 2,8. Como ves, la mecánica es exactamente la misma que de un punto a una recta. Solo hay que ver si son paralelas o no. Comprobamos en la segunda. Lo mismo. Elegimos aquí un punto de la recta S, por ejemplo, que y valga 0. Y calculamos la x. Bueno, pues la x6, el punto 60, es de la recta S. Y calculamos la distancia de ese punto a la primera recta. Y obtenemos esto. Así que la distancia entre las dos rectas es 2 raíz de 5 partido por 5, que aproximadamente es 0,8944. Y tenemos un par de ejercicios extras. Lo mismo. Vuelve en un ratito. Y vamos a comprobarlo. Bien. Como tenemos aquí dos objetos, tenemos que ver cuál está más cerca. Lo que vamos a hacer es calcular las dos distancias y compararlo. Comenzamos con las rectas. Como vemos, se trata de rectas paralelas, por lo tanto voy a elegir un punto de la recta S. En este caso voy a hacer que la y valga 0. Si la y vale 0, la x vale pues menos 2. Por lo tanto, el punto sería el menos 2, 0. Entonces la distancia de R a S será la misma que de Q a R. Calculo la distancia de ese punto a la recta R por el mismo procedimiento de siempre. Vamos viendo resultados parciales. Ahí tenemos más 6. Abajo nos vuelve a dar 25. Total nos queda 20 dividido entre raíz de 25, que es 5. Por lo tanto, la distancia entre ambos
es 4. Sin embargo, la distancia del punto P a la recta R se calcula de la misma manera y vemos que abajo volvemos a obtener 5 porque el denominador es el mismo. Arriba obtenemos 50 como resultado de todo el numerador. 50 partido por 5 es 10. Por lo tanto, está más cerca la recta R de la recta esa que del punto P. Y un segundo extra, con las condiciones habituales. A ver. Bien, el vector de dirección de la recta R es el 2 menos 3. El vector normal de la recta S es el 3, 2. Y si nos fijamos, como uno es el otro dado la vuelta y con un signo cambiado, ambos son perpendiculares. Por lo tanto, las dos rectas son paralelas. Y entonces vamos a elegir un punto de una y lo vamos a calcular la distancia con respecto a la otra. Como la recta R está en forma paramétrica, pues vamos a coger el punto más fácil de todos. Ese de ahí, el 12,6. Y lo que voy a hacer es calcular la distancia que hay de R a S a través del punto P. Y ahora usamos la fórmula de siempre. Vamos viendo los resultados parciales. Bien, y nos queda que la distancia de R a S es 46 raíz de 13 dividido entre 13, que eso aproximadamente es 12,76. Y con esto hemos terminado los ejercicios de métrica de esta parte.